Bueno, pues eguerdion ya, Unai. Eguerdion. Unai Martínez es uno de los 3 fundadores de Scutic. Él estudió Ciencias Empresariales y Económicas y después estuvo trabajando varios años escribiendo libros de macroeconomía en euskera, que es algo que acabo de enterarme y que me ha dejado bastante perplejo. Y a la vez, en los últimos años, recogió una de sus pasiones, que era la ingeniería, y estudió electrónica y automática. Y cuando terminó de estudiar, pues con 2 compañeros fundaron Scutic. Él es además doctor en inteligencia artificial y da clases como profesor asociado en la Escuela de Ingeniería en Donosti. Y bueno, yo creo que lo mejor es que nos empieces a contar qué hacéis en Scutic, Unai. ¿Qué hacemos o qué no hacemos? Bien, bueno, nosotros en Scutic lo que nos dedicamos, nos llevamos dedicando unos años a esto, es a ofrecer un servicio de analítica avanzada de datos. No sé si con esto se entiende algo o no, pero al final de lo que estamos hablando es que bueno, efectivamente en las compañías actuales disponemos de datos. Este dato es proveniente de diferentes fuentes, múltiples fuentes, tanto pueden ser softwares de gestión interna, como pueden ser ERPs, o pueden ser CRMs, o pueden ser incluso sistemas MES. Estamos hablando de dato de máquina también a nivel industrial, dato de sensórica. Bueno, tenemos múltiples fuentes. Claro, ahora nos encontramos en un punto muy interesante donde todos, o la mayoría de los mortales, de alguna manera nos hemos dado cuenta de que ese dato contiene un valor invisible, entre comillas, que con técnicas de matemática, informática, etcétera, de alguna manera podemos extraer, ¿no? Podemos extraer inteligencia de negocio a partir de un dato en bruto. Ese es un poquito el paradigma en el que nos encontramos actualmente. A eso se le llama inteligencia artificial. Bueno, sobre inteligencia artificial también podríamos hablar largo y entendido, porque bueno, es un mundo muy amplio. Pero en cualquier caso, lo que hacemos en Scutic es eso, ¿no? Cogemos los datos que nos proveen nuestros clientes y a partir del conocimiento de su negocio, que es una parte muy importante también, un poquito dónde le duele, dónde le pica, dónde tiene una necesidad, a partir de entender esa casuística, lo que procuramos es hacer un primer análisis consultor, donde de alguna manera guiamos al cliente cómo podemos empezar a trabajar con ese dato para extraer ese valor que tanto le puede interesar. Y una vez que tenemos dibujado ese roadmap, empezamos a caminar, ¿no? A acompañar a nuestros clientes en esa analítica avanzada cara a obtener esos KPIs, esas métricas de negocio que pueden resultar muy interesantes en muchas ocasiones, ¿no? Podemos hablar de múltiples casos de uso, pero efectivamente ese nivel de abstracción con el que contamos en un inicio, de alguna manera se puede ir desglosando, se puede ir desgranando, el dato se puede ir granularizando de alguna manera y podemos llegar a ese punto donde de repente, ¡pop!, nos aparece esa información que tanto deseábamos, ¿no? Evidentemente aquí hay detrás un expertise muy grande, contamos con un equipo, pues, una preparación excelente, procuramos servir excelencia, servir éxito, es decir, no nos aventuramos a cualquier tipo de proyecto. Si vemos que realmente el dato que contiene nuestro cliente es un dato potencialmente explotable, que nos provee de unos recursos necesarios para poder extraer ese conocimiento, esa información, ese valor, pues nos aventuramos en intentar ayudar a nuestros clientes. Pero evidentemente hay ocasiones en las que, desgraciadamente, pues el cliente todavía no se encuentra en esa etapa, todavía no tiene ese dato necesario para poder dar ese salto cualitativo y, bueno, pues ahí intentamos ayudarles de otro modo, ¿no? Pues intentando implementar esa tecnología que de alguna manera le posicione dentro de unos años en una situación suficientemente estable como para poder empezar a construir soluciones de inteligencia artificial. Ahí, bueno, pues hay empresas que se encuentran en diferentes etapas y bueno, procuramos tener bastante flexibilidad en ese sentido y adaptarnos a las necesidades de cada uno. A grosso modo, que yo también me enrollo solo,
pues bueno, pues damos soluciones de inteligencia artificial o de analítica avanzada de datos para explotar ese valor secreto que contienen los datos, ¿vale? Vale. ¿Cuándo creasteis Scutic, Unai? Pues bueno, ya yo creo que andamos ya sobre los 8 años. Realmente me da la sensación de que van pasando los meses y sigo diciendo 8 años. Creo que todavía estamos en los 8 años, si no hemos pasado a los 9. Sí, son ya 8 años. Realmente, bueno, la cronología ha sido curiosa, ¿no? En aquel entonces nosotros ya empezábamos a trabajar con datos. Lo cierto es que, bueno, pues que el mercado no estaba preparado para dar ese salto. Y bueno, pues durante ese recorrido, en esa odisea, pues bueno, también hemos ido ofreciendo otro tipo de servicios, ¿no? De alguna manera para construir esos cimientos de lo que somos hoy en día. Entonces, bueno, en aquel entonces, pues bueno, hacíamos páginas web. Hoy también le seguimos haciendo a algunos clientes, apps para móviles, bueno, desarrollo de aplicaciones web para gestión y consumo interno. Hacíamos diferentes desarrollamos diferentes tipos de software para nuestros clientes, pero lo cierto es que en aquel entonces poco se demandaba de inteligencia artificial. Realmente la exponencialidad de la curva o la explosión de este tipo de soluciones, o por lo menos la demanda, ha sido, bueno, a nivel industrial, a nivel de gran empresa, bueno, ya llevamos 3-4 años ofreciendo este tipo de soluciones y ahora sí se nota que está empezando a entrar también en pequeña y mediana empresa. ¿Vale? Ahí también se está notando que la curva ya empieza a coger una curva ascendente interesante. Sí. Te iba a preguntar precisamente porque habéis sido muy pioneros. Tú me has dicho que era todavía muy temprano, muy pronto. Todavía Industria 4.0 no era un término, yo creo que ni se había conjugado, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió hacer una cosa tan novedosa? Bueno, tampoco es que seamos muy originales, ¿no? Al final uno va buscando información, va buscando tendencias, va construyendo su propio camino. Yo soy una persona muy, muy entusiasta de lo que hago y en aquel entonces seguramente tampoco éramos conscientes de que ese entusiasmo que vivíamos nosotros no se podía traducir en un negocio en aquel entonces. Pero sin embargo decidimos tirar para adelante. Pero fue más por querer hacer cosas que nos divertían. ¿Explico? En aquel entonces ni siquiera teníamos un modelo de negocio. Uno va aprendiendo luego con el camino, se va dando golpes contra la curva de realidad y va entendiendo de que realmente de lo que se trata es de ofrecer soluciones que el mercado necesita, ¿no? Y no soluciones que a uno le entusiasman, ¿de acuerdo? Eso lo he aprendido por el camino, pero seguramente en un inicio era más, bueno, no te voy a decir un entusiasmo adolescente porque ya tenía mis 30 y pico, pero se puede asemejar bastante. ¿Qué es lo que has dicho que veíais tendencias? O sea, sí que veíais que había una tendencia en el mundo a utilizar los datos y analizarlos y a partir de ahí sacar valor de negocio, ¿no? Eso sí que lo teníais claro. Que era una tendencia. Sí. Ahora bien, que esa tendencia se pudiera trasladar a las empresas del entorno en el que estáis, eso es otra historia, ¿no? Eso es. Bueno, eso era una tendencia que veíamos en mercados de fuera. Bueno, sobre todo en el mercado estadounidense. Ya se empezaba a hablar del dato como valor, no como un bit que va de un lado a otro y no pinta nada en toda la cadena de valor de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, a mí también, bueno, de alguna manera siempre, bueno, me he desenvuelto bien en el mundo de las matemáticas y en el mundo de la informática, independientemente de haber estudiado empresariales y ingeniería electrónica. Curiosamente, pues bueno, mi perfil también es muy informático y bueno, no me considero un matemático, pero bueno, siempre se me han dado fácil, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia vital y de esa tendencia que veíamos de fuera, que entendíamos que iba a llegar a Europa,
pues nos adelantamos en el tiempo, si se puede decir, aquí en Donosti, y en eso sí fuimos pioneros, aunque realmente tampoco supimos vendernos como tal, ¿no? Pero sí que creo que fuimos de los primeros, si no los únicos, seguramente los únicos, ¿no? Ya había algunos agentes también que empezaban a hacer sus cositas con el dato. Bueno, sí estuvimos en un grupito de elegidos que empezamos a trabajar con el dato, y eso realmente el valor lo tiene ahora, porque ese expertise de 8 años, pues bueno, es un camino que nos ha dado muchísima experiencia. Hemos tenido que caminar con una mochila muy, muy pesada, pero eso a la vez nos ha dado una experiencia que de otra manera no podríamos haber adquirido, ¿no? Entonces ahora sí estamos en un estadio muy interesante donde el mercado parece que demanda este tipo de soluciones, y miro atrás y veo que realmente este camino que hemos seguido ha sido estrictamente necesario para encontrarnos en el punto en el que nos encontramos. Aunque hace 8 años no hubiese negocio, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. En ese momento, cuando creasteis, existía ya NEM Solutions, ¿verdad? Yo creo que sí, yo diría que sí. Porque ellos sí que estaban haciendo también analítica de datos. Otros muy pioneros, además, ¿no? Conocimos a NEM. Y bueno, yo creo que ellos sí supieron dar con la tecla, ¿no? De alguna manera desarrollaron un producto que parte del mercado lo entendió como un producto muy disruptivo, que generaba muchísimo valor y que actualmente sigue generando, ¿no? Entonces, sí, bueno, es una de las empresas que, por ejemplo, yo creo que en aquel entonces ya estaba funcionando, efectivamente. Han tenido algún problema ahí entre socios y tal, pero vamos, quitando eso, ellos siguen haciendo un producto efectivamente que tiene su nicho. Sí, sí. O sus nichos, porque son 2 nichos en realidad. Sí. Muy bien, entonces tú estabas ahí en clase, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto podías ir a clase porque estando trabajando pues tendrías alguna limitación, ¿no? Sí, poquito. Pues bueno, conociste a 2 compañeros de estudios, ¿no? Por lo menos a 2, Sí. que son tus socios de hoy, actores. Bueno, ahí ha habido cambios. Bueno, los socios con los socios con los que constituiste. Realmente la empresa la constituimos 2 socios, compañeros de estudio de la Escuela de Ingeniería, más otros 2 que vinieron de fuera. No es que viniesen de fuera, sino que eran de Donosti y tal, pero que no habían estudiado ingeniería con nosotros. Éramos 5. Erais 5. Vale, sí. En este complicado camino, pues bueno, ha habido muchos cambios. Al final... Pero 5 personas, tú eras un poco el líder, ¿no? El que tenía la iniciativa. Sí, yo fui el que... ¿Cómo les convenciste para meterse en el carro este? Cuéntame. No sé si tengo mucho poder de convicción o no, pero... Algo tienes que tener, sí. Claro, luego también un grado de amistad. Ellos mismos tenían un grado de inquietud de emprender, eso facilita mucho las cosas. Y luego teníamos la idea, ¿no? La idea que nos parecía, que nos encajaba a todos, ¿no? Que parecía que la analítica del dato podía tener bastante encaje en nuestro territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, realmente no tengo un recuerdo de haber tenido que trabajar pico y pala para convencer a nadie. Fue realmente fácil y de un día para otro ya teníamos la empresa montada. ¿Vale? No hubo necesidad de reflexionar demasiado realmente. O sea, eso también... digamos, ¿dos de ellos eran compañeros de carrera, me has dicho, o 1? Sí, 2. 2. Entonces, de alguna manera, además de inquietud, tenían también pues las mismas sensaciones que tú, porque estabais estudiando lo mismo. Entiendo que estabais mamando esas tendencias, ¿no? Sí, bueno, fui yo más quien empujó en ese sentido, ¿vale? Realmente cuando constituimos la empresa, si bien mi inquietud me llevaba al mundo de la analítica de datos, en un inicio lo que ofrecíamos era otro tipo de servicio. O sea, realmente empezamos más a hacer aplicaciones móviles, aplicaciones web, un poquito lo que te he comentado antes, ¿no? Siempre con el run ese de que la analítica de datos iba a ser lo realmente disruptivo, pero mientras eso no acababa de llegar, pues de alguna manera teníamos que sobrevivir. O sea, que
En realidad, sobre todo erais 5 personas inquietas. Sí, 5 personas inquietas, sin demasiada, bueno, con cero experiencia en el emprendimiento. Ni siquiera sabíamos lo que era un modelo de negocio. Pensábamos que por ciencia infusa el mercado se iba a acercar a nosotros porque éramos unas bellísimas personas y sabíamos de todo. Y luego la realidad nos puso en nuestro lugar, ¿vale? Nos dimos cuenta que el mundo no funcionaba así y que teníamos que espabilar. Bueno, entonces, ahí ha habido un aprendizaje, bueno, pues también hemos recibido nuestros cursillos de mentorizaje, bueno, pues hemos ido aprendiendo, hemos haciendo nuestro camino y ahora no te voy a decir que soy un experto en el emprendimiento, pero bueno, algo más que hace 8 años sí que sabemos, ¿no? Qué humilde eres. Entonces, esa es un poquito nuestra historia. Sí. Los otros 2 de fuera eran personas conocidas tuyas, ¿no? Entiendo. Sí, sí, personas, amistades del mundo de la ingeniería, otra persona más del mundo de la administración. De hecho, esa persona todavía continúa con nosotros como cofundadora, que se dedica más a temas de, bueno, pues de papeleo, y todas esas gestiones que son estrictamente necesarias llevarlas a cabo para que la empresa funcione, pero que sin embargo muchas veces a pocos por lo menos a mí no se me apetece demasiado, ¿no? Y los cinco os pusisteis a trabajar, no solamente creasteis, sino que los 5 dejasteis lo que estuvierais haciendo y os... Claro, ahí es donde quizás no atinamos demasiado el tiro, ¿vale? Montamos la empresa, sí, montamos la empresa, pero sin renunciar a lo que teníamos. Vale. No sé si me explico. Era un poco contigo, pero sin ti. Ya. Vamos a empezar a construir algo, pero sin arriesgar lo que tenemos. Entonces, bueno, pues ahí ocurrió que 2 de las 5 personas, pues bueno, pues vieron que realmente lo que le demandaba horas de trabajo era de aquel trabajo donde de alguna manera recibía un salario, ¿vale? Entonces priorizaron continuar con su trabajo. Actualmente mantenemos una estrecha amistad. Se entendió perfectamente, es las decisiones que uno tiene que tomar en su vida y nos quedamos 3 personas. Nos quedamos 3 personas, un compañero de ingeniería más esta persona que se dedica a tareas de administración. Sí, sí, sí. Y hace aproximadamente 6 meses, de las 3 personas que quedamos como fundadoras, pues una de ellas decidió dedicarse más a temas de formación que a temas de desarrollo, por así decirlo, desarrollo e integración de soluciones y bueno, pues, evidentemente pues, se entendió su casuística personal, decidió tomar ese camino y bueno, pues, actualmente seguimos también manteniendo una estrecha amistad, pero bueno, cada uno ha continuado su camino así como ha deseado, ¿no? Entonces, actualmente, de los 5 socios fundadores iniciales, quedamos 2. Sois dos socios estáis, entonces. 2 socios estamos, eso es. Y bueno, lo que ya me has contado cómo ha sido todo el proceso de gestación y demás, ¿habéis necesitado capital en algún momento o habéis tirado un poco de lo que ibais ingresando? Sí, hemos tirado de nuestro propio músculo financiero. Es cierto que hubo un momento que mantuvimos unas largas negociaciones con un fondo de inversión, pero bueno, al final pues no hubo acuerdo y no pasa nada, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos tirado con nuestro músculo financiero, gracias a que bueno, pues nuestros clientes de alguna manera parece que están contentos con el servicio que ofrecemos y bueno, tenemos cierta recurrencia en los ingresos y podemos ir tirando y podemos ir creciendo. Bueno, ha habido momentos donde hemos tenido esa duda, porque al final la tecnología que nosotros manejamos es una tecnología muy disruptiva, pero en el mundo de la informática y de la inteligencia artificial o vas sumamente rápido o te quedas atrás. Entonces, bueno, pues con nuestra capacidad financiera, pues bueno, es un crecimiento el que estamos viviendo. Ciertamente la empresa está creciendo, pero no es un crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? ¿Cuántos sois a día de hoy? Bueno, es que aquí también hay diferentes fichas en esta tablero de ajedrez. Claro, está la empresa Scutic, pero la empresa Scutic hace 2 años constituyó una spin-off llamada Alchemy ML, Alchemy Machine Learning,
Entonces tenemos dos empresas actualmente, ¿vale? Tenemos Scuti, que es la empresa de servicios de inteligencia artificial, que se dedica a temas de consultoría, desarrollo e integración. Y luego tenemos Alchemy Machine Learning, que es un producto que ha recibido hace no mucho el sello a la excelencia por parte de la Unión Europea, que es un producto. Es un producto de inteligencia artificial y como tal su modelo de negocio está orientado al desarrollo y a la venta de ese producto, ¿vale? Sí. Entonces, en total, porque al final estamos todos trabajando en el mismo local, para mí somos todos lo mismo, pero lo cierto es que ¿Tú cada eres uno el CEO de las dos o solo de una de ellas? Sí, de las dos. Sí, actualmente de las dos. Es cierto que me gustaría apartarme de una, pues para centrar mi conocimiento y mi dedicación a una única, pero en esa transición, pues bueno, pues de momento estoy yo, ¿no? Pero esa transición sí está prevista. En cualquier caso... Intuyo que cuando estuvisteis negociando con un fondo era para Alchemy, ¿verdad? Sí, efectivamente, para el producto. Nada, pues eso. Actualmente, lo que viene a ser Alchemy más Scutic, estamos una docena de personas. Ya. Y bueno, muy interesante que habéis separado en dos los servicios del producto, que hay mucha gente que lo mezcla y eso es un lío. Al final, al producto, si no le dedica recursos, no crece, ¿no? Supongo que es lo que habéis experimentado vosotros. ¿Cómo se os ocurrió hacer el producto? ¿Cómo fue esa...? Bueno, cada cosa tiene su historia, ¿no? Bueno, eso viene a partir de Scutic. En un inicio estábamos todos en Scutic, en aquel entonces éramos pues, cuatro o cinco personas. Claro, empezábamos a dar soluciones de analítica avanzada a nuestros clientes y veíamos que todas las soluciones, si no todas, la mayoría de ellas, tenía una serie de puntos en común. ¿Vale? En ese desarrollo, en ese servicio que ofrecíamos, había puntos donde independientemente del cliente se unían de algún modo y nos exigían construir lo mismo para todos. ¿Vale? Entonces, a partir de esa experiencia, de alguna manera fuimos construyendo una serie de módulos que a nosotros nos aceleraban en la oferta de ese servicio. ¿Vale? Eran módulos que utilizábamos en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Entonces dijimos, ¿y por qué no convertimos esto en un producto? O sea, se está hablando un montón de industria 4.0, tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, estamos hablando de la digitalización de las empresas y, sin embargo, estamos hablando además de que el dato va a ser el eje sobre el cual prácticamente se va a sustentar la economía en las próximas décadas y, sin embargo, estamos haciendo analítica de datos de manera manual. ¿Eso qué sentido tiene? O sea, hemos llegado a unos puntos donde automatizamos prácticamente cadenas de procesos de fabricación de end-to-end y no somos capaces de analizar el dato de manera automática end-to-end. O sea, fue un poquito la pregunta que se lanzó en aquel entonces hace cerca de 4 años, ¿vale? Entonces, aprovechando esos módulos que íbamos construyendo, fuimos construyendo ese producto. Al principio de manera, bueno, sin saberlo realmente, y luego pues fuimos dándole esa forma, ¿vale? Cuando vimos que ya esto empezaba a tomar forma de producto e incluso se podía vender como producto, fue cuando decidimos constituir la spin-off de Scutic. Entonces ya apartamos los equipos y hay gente actualmente que se dedica a producto y hay gente que se dedica a servicio. Pero ya había productos que hacían cosas parecidas, ¿no? Unai, en ese momento. Sí, las hay. ¿Por qué decidisteis hacer uno propio? O sea, ya sé que fue un poco de casualidad al principio, ¿eh? Porque los módulos los habéis estado haciendo sin pensar en producto. Sí. La otra opción que existe siempre como desarrollador, esto lo digo para los que puedan escucharnos, que no conocen cómo funciona el software, como desarrollador, pues casi siempre hay cosas disponibles en el mercado hoy en día. Antiguamente no, pero hoy en día prácticamente todo ya está más o menos
inventado, y cuando tú decides hacer una cosa propia es porque has encontrado determinada funcionalidad que no está bien cubierta, ¿no? O que no te Sí, gusta por alguna razón, ¿no? sí, al final date cuenta que sin saberlo también hemos utilizado una metodología completamente lean a la hora de construir nuestro producto, porque eran módulos que construían a partir de necesidades del cliente. Entonces, eso es lo que lo hace diferente. No es que a mí se me haya ocurrido, voy a hacer un producto que me automatice. No, no, no. Voy a hacer un producto que me automatice a partir de estas necesidades. ¿Vale? En eso es lo que quizás es diferente al que... aún y todo, es cierto que existen productos parecidos, que, bueno, que son competencia y no pasa nada, pero también hay un amplísimo mercado. Amplísimo mercado. Y lo cierto es que aquí, en nuestra tierra, es el único producto que hay. Los productos que existen que hacen algo parecido, pues bueno, nosotros tenemos detectado uno en Francia, otro par en Estados Unidos y seguramente hay unos cuantos más, pero tampoco hay tantos, ¿vale? Luego podríamos desgranar en por qué nuestro producto es diferente del de la competencia. No creo que viene a cuento ahora, pero luego también tiene sus peculiaridades de alguna manera que lo hacen un producto muy de nicho. No pretendemos abarcar todo el mercado, pretendemos abarcar partes concretas del ciclo de vida del dato. ¿Cuál, ¿Vale? cuál es ese nicho o esos nichos? Ahí sí que nos Vale. puedes contar un poco, Unai. Sí, bueno, Creo que sí merece la pena. sí, hay una parte de consultoría, el módulo de consultoría que le llamamos nosotros, que nos parece sumamente interesante, que es que Alchemy lo hace actualmente, y es, de alguna manera, a Alchemy le metemos el dato que tiene nuestro cliente, y nos hace una primera radiografía médica, nos dice cuál es el estado de salud de ese dato. ¿Vale? Nos parece un módulo sumamente interesante para las grandes, medianas y pequeñas consultorías, donde de alguna manera ayudan, acompañan a sus clientes en esa transformación digital, pues tener un indicador objetivo basado en matemática nos parece un valor sumamente interesante que pueden aportar a sus clientes. ¿Vale? Entonces, ese módulo Ahí no creo... estáis dando una herramienta que permite a otros competir con Scutic. Sí, de alguna manera. Sí, de alguna manera. Pero bueno, a la vez, bueno, nuestro producto Alchemy se convierte en un producto sumamente escalable, ¿vale? Y luego tenemos un segundo módulo, que es el módulo de preprocesamiento, que es el que más impactante o más disruptivo me parece, y es, date cuenta que cuando nosotros ofrecemos esos servicios de inteligencia artificial, el problema que nos encontrábamos con nuestros clientes era que generalmente el dato venía corrupto, ¿vale? Bien porque el trabajador o la trabajadora no metió bien los datos. Pues mira, hoy ha escrito Joaquín, me llamo Joaquín con J y mañana con I latina, ¿vale? Eso para un ordenador es un problemón, porque lo identifica como dos personas diferentes, cuando tú y yo sabemos que estamos refiriéndonos al mismo trabajador, ¿vale? Claro, si nosotros pretendemos extraer valor a partir del dato, es estrictamente necesario que ese dato esté tratado, esté limpio y esté organizado. Eso es importantísimo que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que las empresas tienen 40.000 RPs, cada uno de una marca diferente y cada uno con una organización del dato diferente. Y eso nos lleva a ver que el dato pues, está corrupto, tiene muchas duplicidades, tiene campos vacíos, incluso cuando existen duplicidades, el valor al que representan tiene un valor diferente. Entonces, ¿cuál es el real? ¿Cuál es el que realmente está representando la realidad? Bueno, ahí existen un montón de inconsistencias en el dato que hay que corregir. Entonces, tienes dos modos. O lo haces manual. Y ahí hay un artículo de Forbes que dice que el 80% del trabajo de los analistas lo dedican a limpiar datos sin aportar valor. No, realmente están aportando valor, pero para un trabajo que realmente no aporta valor, porque el valor está cuando tú ya extraes ese KPI, ¿no? Esto tú das fe de que es bastante acercado a la realidad, ¿no? Sí, que tú has conocido que muchos analistas están dedicando una cantidad ingente de tiempo a limpiar datos. Eso es así. Eso es así. Entonces, claro, alargamos los proyectos un montón de tiempo,
estamos hablando de transformación digital, pero realmente estamos desarrollando soluciones de manera manual. Yo no sé qué tiene que ver eso con la digitalización. Realmente me parece una contradicción. Vamos a intentar vamos a intentar construir esos data lakes, esos océanos de datos de una manera coherente. Entonces, tenemos el primer módulo que nos ayuda en esa consultoría y una vez que ya tenemos esa radiografía, construimos ese océano de datos de una manera organizada, legible, para que luego la inteligencia artificial lo pueda entender y pueda extraer ese valor. Bien, pues este módulo de preprocesamiento hace esa labor, bueno, seamos francos, de manera semiautomática, ¿vale? Hay casos en los que lo hace automático y hay casos que no están previstos dentro del producto, que nos ayudan a crecer, nos ayudan a meterle esas nuevas casuísticas que de alguna manera Alchemy todavía no comprende, por eso digo lo de semiautomático, y que nos obligan a desarrollar también, pero nos provee una aceleración que es brutal. Entonces estamos dando soluciones de inteligencia artificial muy rápido y la solución es igual de fiable si lo haces de manera manual. Ahí está la magia. Sí, ¿Vale? sí, sí. Solo que lo hacemos mucho más rápido. Y luego está el tercer módulo. Ahí realmente no nos diferenciamos mucho de los competidores, ¿vale? Es la parte de algoritmia. Ahí tenemos aplicados una serie de algoritmos donde Alchemy, dependiendo de la calidad del dato y dependiendo de aquello que queremos predecir o de aquel proceso que queremos optimizar, elige qué algoritmo se adapta mejor a esa realidad, lo parametriza, es decir, lo configura de una manera más o menos óptima para que los resultados sean buenos. ¿Vale? Entonces, tenemos automatizados esas tres etapas, pero yo pondría el foco en el central, en la parte de preprocesamiento, porque actualmente sé de primera mano que muchas empresas están en ese estadio de empezar a integrar todos esos softwares que tienen, que llevan arrastrando desde hace muchísimos años, de alguna manera darles un sentido de data, darles valor. ¿Vale? Entonces, centralizar eso es sumamente complicado. Entiendo. Entonces, nosotros con nuestro producto aceleramos. Es un poquito nuestra propuesta de valor y bueno, pues parece que se está entendiendo, ¿vale? No quizás de la manera tan escalable como yo me lo imaginaba, pero bueno, también nosotros ahí vamos iterando, ¿vale? Vamos entendiendo mejor al mercado para mejorar nuestra propuesta de valor, pero bueno, ya estamos integrando nuestra herramienta en diferentes soluciones y los resultados están siendo buenos, ¿no? Estamos muy contentos. ¿Qué te voy a contar? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, claro, ahora mismo la comercialización de los servicios de Scutic y los de Alchemy es muy distinta. Scutic, Sí. supongo que recurrís a empresas del entorno, fundamentalmente industriales, que ya tienen datos, es decir, vosotros no entráis en la captación de los datos, sino que ya entráis cuando ya han hecho un trabajo de generación de datos, ¿no? Efectivamente. Y les ayudáis a aprovechar esos datos en su negocio. Como has dicho tú antes, a buscar los KPIs y a encontrar cómo les puede ayudar a mejorar su negocio, su actividad. Efectivamente, esa Y ahí sería la parte de Scutic. habrá casuísticas muy diversas, ¿no? Habrá producción, habrá mucho, entiendo. Sí, Habrá sobre mucho. todo mucha producción, tenemos mucha cadena de suministro también, la gestión del stock, temas de consumos energéticos, ahora con la huella de carbono y toda esta historia también, pues bueno, de alguna manera, cómo conseguimos sacar el mismo número de piezas con un gasto energético mínimo, ¿no? Ahí también se está entrando, esa parte está entrando fuerte. Es cierto que nosotros estamos metidos bastante en industria, sobre todo en el sector de la automoción, pero también hacemos nuestras cositas en el sector servicios. Por ejemplo, en el caso de Donosti, estamos desarrollando una plataforma muy interesante para predecir cuáles van a ser los flujos de tráfico, para predecir cuáles van a ser los consumos energéticos y consumos de agua. Bueno, se están haciendo también cosas interesantes fuera del entorno industrial. Vale, esa sería la parte un poquito más de servicio. Y luego Alchemy, el modelo de Alchemy encaja más en la propia venta de productos. O sea, use usted mi producto y bueno, pues estamos hablando de un modelo SaaS realmente.
¿vale? ¿Y ahí cómo lo vendéis? Porque esto es un mundo muy distinto, ¿sí? Sí, bueno, ahí tenemos diferentes verticales abiertas, ¿no? Por un lado está la integración de nuestro producto en productos de terceros. Entiéndelo como productos IoT, por ejemplo. Hay muchísimas herramientas IoT que captan datos de máquina y lo monitorizan y lo pintan y tal. ¿Por qué no le dan esa inteligencia al dato, no? ¿De qué sirve pintar un dato que está corrupto? No tendría demasiado sentido, ¿no? Claro. Entonces, integremos Alchemy en soluciones de terceros, ¿no? Eso es una vertical que tenemos abierta y ya tenemos algún partner con el cual estamos colaborando muy intensamente. Estamos viendo una especie de noviazgo que parece que va sobre ruedas. Luego también en la vertical de plataformas BI, las plataformas que pintan dato, pues por la misma razón, o sea, pintemos dato que tenga sentido, ¿vale? Entonces ahí tendría sentido de alguna manera, por ejemplo, integrar el módulo de preprocesamiento, que sea capaz de limpiar y organizar el dato para luego pintarlo, ¿no? Y luego tenemos la otra pata la otra vertical de Alchemy, que sería, yo te monto una infraestructura con tu servidor y tal, y la propia herramienta tú la puedes utilizar, ¿vale? Tú la puedes utilizar para dar soluciones de inteligencia artificial a tus clientes. Al final estamos hablando de empresas de analistas de datos que hoy en día están trabajando a pico y pala, que son muy profesionales, pero que con una herramienta como Alchemy podrían llegar a la misma solución en un tiempo mucho más rápido, de modo que, bueno, de alguna manera mejoran su propuesta de valor, ¿no? Entonces, esa sería la segunda pata, un modelo más SaaS, donde la gente utilice nuestra plataforma, les montamos su infraestructura y a partir de ahí que empiecen a trabajar con los datos de sus clientes. Ahí ya no nos metemos. ¿Habéis hablado incluso con empresas de cloud para que ofrezcan vuestra plataforma dentro de, bueno, vuestro software dentro de su plataforma? Si te refieres a subir la propia plataforma, por ejemplo, en Amazon, todavía no. Sí es una alternativa que tenemos en mente, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Seguramente por falta de recursos humanos y por falta de tiempo, ¿eh? Claro. Es otra de las pendientes de entre otras 40. Sí, sí, sí. El primer caso que has puesto, de integración en productos de terceros, has hablado de partners. Has hablado de partners de integración, ¿verdad? Sí, sí, bueno, al final, bueno, más que partners, yo lo llamo colaboración, porque al final se trata de mejorar su producto a partir del nuestro. Al final yo entiendo que estas colaboraciones van a terminar germinando un nuevo producto que se llamará X y que será una mezcla de la solución que tenía esta empresa de IoT junto con la solución que tengo yo de la parte de inteligencia artificial. Y de ahí saldrá, le pondremos el nombre que sea, ¿vale? Entonces yo creo que son, no sé llamarlo colaboraciones o... No, sí, realmente son colaboraciones, pero llegan a un estadio superior. El caso que estamos viendo de esta empresa es que prácticamente los equipos están rozándose todos los días. O sea, están trabajando codo con codo, ¿vale? De alguna manera, a veces se visualiza que somos casi un único equipo, ¿no? De trabajo. Estamos en ese. Estáis haciendo un producto unificado, casi prácticamente, ¿no? Un producto que une lo bueno de lo vuestro con lo bueno del otro, para hacer un producto muy potente ya con las dos cosas. Eso es. Y creemos que Alchemy justo tiene la virtud de ser versátil a ese nivel, porque se puede unir a un producto de IoT, pero se puede unir también a otro tipo de productos que nada tienen que ver con industria, por ejemplo. ¿Vale? Donde su aporte de valor es, mira, yo te organizo el dato y te doy inteligencia. Todo lo demás lo dejo en tus manos, ¿vale? Entonces es muy versátil a ese nivel. Es muy transversal. ¿Ganáis dinero ya con Alchemy, Unai? ¿Perdona? ¿Ganáis dinero ya con Alchemy? No. Todavía no, ¿verdad? No, realmente es una inversión. Es una inversión. Es cierto que cada vez esa inversión es menor, en el sentido de que se va autofinanciando, pero ha supuesto un esfuerzo económico muy, muy, muy grande por parte de Scutic. Al final ha sido casi una apuesta. Claro, y el mantenimiento también tiene un coste, no es un producto que, como tú has dicho antes, no se puede quedar estático porque perdería su ventaja, ¿no? Sí, está claro. Estamos ahí todo el rato metiendo nuevas novedades, pensando cómo continuar mejorando nuestro producto
evidentemente tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar y cuál es el camino, ¿no? Las velocidades son muy diferentes si tienes a un equipo de 40 personas o tienes a un equipo de 6, ¿no? Eso lo asumimos. A día de hoy, bueno, estamos en ese punto, donde esa reflexión, lo que te comentaba antes, ya lo hemos hecho, ¿no? Necesitamos smart money, lo que necesitamos que nos financien desde fuera, pero no tanto por el hecho de financiar, sino también por el hecho de, en el caso de que buscásemos un inversor, no sería tanto por dinero, que también, para invertir mucho en equipo, sino sería también un tipo de inversor donde nos ayude a crecer, nos ayude a implementar ese modelo SaaS, nos dé entrada a otro tipo de mercado al cual actualmente no tenemos acceso, ¿vale? Sería más un inversor smart que puramente financiero, ¿vale? Esa reflexión la llevamos tiempo haciendo, es otra de las pendientes también. No sé si al final nos daremos el salto definitivo y empezaremos a buscar capital a ese nivel, pero bueno, iremos viendo. Actualmente con el equipo que tenemos vamos haciendo cosas y sí sigo pensando que somos diferentes al resto de soluciones que hay en el mercado, pero bueno, no podemos cerrar los ojos a la realidad y o espabilamos o dentro de 2 o 3 años pues nuestro producto está parejo junto con otros muchos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ya me estás contando un poco la última pregunta que te iba a hacer, que son las perspectivas de futuro o hacia dónde queríais girar, porque me estás hablando del futuro ya. Me estás hablando de inversión. Además, entiendo, habéis tenido una conversación anteriormente que ya me has contado que no llegó a cuajar. Entiendo que estáis abiertos a más opciones de inversión. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar, siempre. Nunca cerramos las puertas a nadie, ¿vale? Otra cosa es que luego pues, empieces a hablar y veas que encaja o no encaja. En el caso de los inversores, igual. O sea, sí es cierto que después de no llegar a un acuerdo con este fondo de inversión, pues de alguna manera nosotros mismos nos enfriamos y decidimos continuar con nuestro propio músculo financiero, pero bueno, ahora ya la temperatura vuelve a estar templada y entendemos que podría ser interesante ir acercándonos o bueno, empezar a escuchar propuestas, ¿no? Que bueno, escuchar es gratuito y seguramente, bueno, si hay algo que nos pudiera encajar, pues bueno, pudiera ser que sí, ¿no? Dispuestos a escuchar siempre. Sí. Sí. Bueno, ahí quizás también tiene que haber un proyecto por vuestra parte, ¿no? Porque los fondos más que ir a buscarte, generalmente reciben tu propuesta y la analizan y a veces pues te llaman, ¿no? Bueno, en nuestro caso sí se han acercado bastantes inversoras. Te puedo decir que en este transcurso, desde que constituimos Alchemy, bueno, pues media docena de fondos de inversión se han acercado interesados por nuestro producto. Nos ha pillado en esa época que te digo un poquito fría, donde, bueno, decíamos, vamos a tirar con nuestro músculo y a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, ahora sí estamos más en un punto de escuchar, ¿no? No hemos tenido necesidad a ese nivel, bueno, si te soy sincero, no hemos tenido necesidad de acercarnos. Otra cosa es que la tipología de inversores que se nos han acercado quizás, bueno, pues no encajaba tanto con lo que nosotros buscamos, ¿vale? Nosotros buscamos yo creo que lo que realmente necesitamos es, bueno, ese empuje financiero, por un lado, pero también por otro lado lo que antes te comentaba, ¿no? Que nos ayuden a apuntar mejor el tiro, que nos ayuden a construir esos cimientos de nuestro modelo SaaS, que bueno, que más o menos lo tenemos claro, pero somos nuevos en esto, que nos ayuden a abrirnos a otros mercados. Bueno, actualmente, al final, estamos trabajando en un mercado muy limitado. Alchemy realmente está pensado para ser un producto global. De hecho, si entráis en la página web, veréis que está en inglés. Está pensado para ser exportado. Sería un inversor de este estilo, ¿no? Que empuje, ¿no? Que no sea, mira, pues yo dejo aquí mi capital y quiero el retorno en tantos años, ¿no? Sino quiero el retorno, pero además te ayudo a crecer. ¿Vale? Es un poquito el perfil que sí nos podría encajar en este momento en el que nos encontramos. Sí.
Y pues nada, yo creo que hemos recorrido los episodios de la startup y incluso hemos aventurado alguno de los que va a venir, ¿no? Te agradezco muchísimo la claridad con la que nos has hablado, Unai, que además Nada, a ti, José. se nota que eres un técnico, pero con formación también de divulgación, porque yo creo que explicas muy bien las cosas. Sí, sí. Bueno, te lo agradezco. Lo cual se agradece especialmente. Y muchísima suerte de que vaya todo bien y que consigáis crecer, sobre todo con Alchemy, Alchemy, que veo que es en este momento, vuestro hijo deseado, ¿no? El hijo que estáis haciendo crecer y Sí. que queréis que pegue el saltito ahí, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. Nada, yo por mi parte, nada, muchas gracias por contar con nosotros, muchas gracias por invitarnos y para cualquier cosa, bueno, ya sabes que, bueno, o no sé si lo sabes, pero aparte te digo bueno, siempre estamos dispuestos a ayudar en este sentido y a empujar entre todos, ¿de acuerdo? perfecto.